Buenos días. En nombre de la Oficina de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Salud para Sudamérica, ubicado en la Embajada de Estados Unidos en Lima, me gustaría dar la bienvenida al doctor Florencia Montanini, un experto en asuntos forestales, sostenibilidad y de muchos años de experiencia. Enseña en la Universidad de Yale. Es un conocedor ya de Sudamérica, nació en Argentina, en Rosario, se radica en New Haven, en Yale, enseña en Yale, y está de visita en Perú para para investigar un poco más de la cuestión del desarrollo sostenible, de la parte agroforestal, compartir sus conocimientos, sus investigaciones con expertos peruanos, y va a estar en Lima y también va a visitar Ucayali. Bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias, es un placer estar aquí en el Perú nuevamente. Es la segunda visita que hago al Perú. Estuve el año pasado en la Pontificia Universidad Católica en un simposio de bosques. Y como les decía esta mañana en la otra reunión que tuvimos anteriormente aquí en la Embajada, me encanta venir al Perú porque es un país muy especial, combina muchos aspectos que son de interés propio, la gran cantidad de bosques que tiene el Perú todavía, bosque amazónico, bosque andino, bosque de altura, hasta de páramo, con otros tipos de ecosistemas. El otro interés que tiene Perú es cómo el Perú está liderando muchos aspectos en materia ambiental, como ser las iniciativas que han tenido de REDD, la legislación ambiental que todavía está en desarrollo en el Perú. O sea, hay muchos aspectos donde quizá lo que yo les puedo compartir pueda ser de interés. Lo que yo les puedo compartir es más que nada basado en sistemas agroforestales como una manera para integrar quizás los aspectos productivos que son necesarios para las poblaciones indígenas u otras poblaciones con aspectos de manejo y conservación de bosques. Doctor, profundizando un poco más el tema del liderazgo de Perú en este tema, REDD es un concepto global ahora, y inventarios de carbono. Cuéntanos de este concepto también de agroforestal, que usted es uno de los pioneras de la investigación en este área, desde su libro de 1985, ¿no? Exactamente. Sobre sistemas sí. agroforestales. Sí. Entonces, cuéntanos del liderazgo, más del liderazgo de Perú. ¿Qué está haciendo Perú actualmente en cuanto a REDD y inventarios de carbono? ¿Y cómo ha desarrollado este concepto? Usted ha desarrollado este concepto de agroforestal. Exactamente, sí, sí. Bueno, REDD, ustedes saben, es una iniciativa que nació relativamente recientemente, no tiene más de 6 años quizás en funcionamiento. Y REDD mismo, el concepto de evitar la deforestación, nació principalmente así, evitar la deforestación. Pero ¿cómo? No solo conservando el bosque, hay que dar alternativas a la gente para que pueda hacer otras cosas, además de conservar su bosque. Ahí es donde viene el concepto de introducir sistemas agroforestales dentro del mismo sistema donde la gente esté actuando, que puede ser una comunidad indígena, por ejemplo, que tenga bosque. Entonces quizá dentro del esquema de REDD esa población pueda conservar el bosque, que no se toque más para que quede como reserva de carbono, absorbiendo carbono, conservando biodiversidad, que son los co-beneficios que se le llama de REDD, ¿no? Y a la vez los sistemas agroforestales, que son la combinación de cultivos con árboles en diferentes formas, hay muchísimas formas de sistemas agroforestales, pueden ser una forma de complemente a REDD. Por eso es que REDD ahora se llama REDD Plus, que significa que incluye otras cosas, no solamente la conservación, sino la restauración, las plantaciones forestales, los sistemas agroforestales, porque no podemos tomar la conservación de bosques así aisladamente, porque no sirve, a menos que se trate ya de sistemas de áreas protegidas, que son otro asunto, que se manejan de manera diferente. Pero dentro del concepto de REDD también están los sistemas de áreas protegidas incluidos.
Y Perú tiene un liderazgo bastante importante en red. Sabemos que actualmente hay como, no sé, unos 35 proyectos de red en Perú en diferentes estados de elaboración. Hay quizá unos 4 que ya están marchando ya, porque Red tuvo un programa que ha sido financiado de diferentes formas, Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera, que se llamaba el Red Readiness o preparativos para el Red, y Perú fue incluido como uno de los países para Red Readiness. De ahí fue que se empezaron varios proyectos importantes de Red en el Perú. Y entonces yo desde hace ya tiempo, en el año 2010, participé en una conferencia sobre Red en Panamá, que es otro país que es considerado Red Readiness, así como el Perú, donde también tienen ellos una situación similar a la de Perú, en el sentido de que mucho de su bosque en Panamá es propiedad de comunidades indígenas importantes. En ese caso son los Kuna, el pueblo Kunayala. Ellos tienen territorios que son reconocidos legalmente por el gobierno, es algo bien reconocido, los catastros existen, etcétera, donde entonces el asunto de Red es negociar con esos pueblos indígenas. En el Perú es parecido, pero no igual, pero también entonces podemos ver algunas de esas experiencias en Panamá si pueden ser utilizadas acá en Perú. Y en Perú también yo hice hincapié en la integración de sistemas agroforestales dentro de los proyectos Red, porque complementan eso que le estoy diciendo. No solo se puede conservar el bosque y obtener algunos beneficios del bosque por medio de la extracción de productos, etcétera, sino que también hay que suplir necesidades básicas, sobre todo la seguridad alimentaria de las personas, y los sistemas agroforestales tienden a eso. ¿Cómo se ve el tema del monitoreo, cómo se evalúa el éxito de un proyecto de red o de una negociación con una comunidad indígena sobre la protección? Hay un sistema de estándares que ya existen en el mundo, que se puede aplicar en Perú o en cualquier país, o hay que ver las particularidades de cada país y la situación local y desarrollar su propia manera de evaluar el éxito o el fracaso de un proyecto. Sí, hay muchas pautas ya, hay metodologías que ya están establecidas. El Banco Mundial tiene sus metodologías, ya tienen nombres esas metodologías, pero se adaptan a cada situación. Los proyectos Red pueden ser grandes, pueden ser enormes, de miles y hasta millones de hectáreas, como hay muchos ejemplos en Brasil. Algunos ejemplos acá en Perú también son de muchas hectáreas, pero también pueden ser más pequeñitos. Entonces los indicadores para monitorear y ver si realmente Red está siendo efectivo varían según la escala del proyecto y según cuáles son los objetivos que se persigan. Pero entonces se trata, por ejemplo, de áreas naturales protegidas, y eso es parte de un proyecto de Red. En muchos de esos casos lo que es Landsat, las tecnologías satelitales, son lo más efectivo que hay, porque con ellos se puede ver si son buenas metodologías, como existen en el Brasil, como existe también en el Perú. Entonces MINAM tiene esas metodologías de Landsat disponibles. Entonces se pueden ver cambios en el uso de la tierra por medio de Landsat, no es necesario otro tipo de monitoreo. En cambio, si se trata de proyectos de red más pequeños que incluyan a comunidades indígenas, que lo que se quiere ver es cómo esas poblaciones indígenas están realmente manteniendo ese bosque para que sirva de sumidero de carbono y para que cumpla con los otros co-beneficios de red, como la biodiversidad, las cuestiones sociales, de justicia social y todo eso. Ahí los indicadores van a tener que ser diferentes, obviamente. Entonces ahí posiblemente los indicadores de Landsat no sean tan efectivos, porque estamos hablando de áreas más pequeñas, quizá de cientos de hectáreas, o quizá también de miles de hectáreas, pero ahí hay que ver cosas más en el terreno. Entonces ahí es donde vienen aspectos de monitoreo en el campo. Por ejemplo, Rainforest Alliance tiene metodologías que pueden medir la toma de carbono de diferentes sistemas, incluidos sistemas agroforestales. Otras ONGs también tienen sus propias metodologías. Yo creo que lo que hay que hacer de base es utilizar la metodología general de Red. La metodología general de Red establece que primero hay que sentar una línea base, la base de referencia. Entonces, ¿eso en qué se basa? Existe deforestación histórica, ¿no? O sea, ¿cuántos hectáreas se están deforestando por año? Entonces esa puede ser la línea base de un sitio, pero quizá en otro sitio no existe esa línea base. Hay que estar bien claro cuál es la base
porque no podemos saber si fue efectivo o no si ya había una deforestación anual. Entonces tenemos que saber si la deforestación anual está disminuyendo o está aumentando. Entonces solamente un área satelital no le va a servir ahí, tiene que saber cuál es la línea de referencia. Lo mismo con respecto a uno de los cobeneficios principales de REDD, de la conservación de bosques, que es la biodiversidad. No puede usted saber si la biodiversidad está siendo beneficiada si no hay una línea base. Tiene que saber cuáles son las especies que están amenazadas de los diferentes grupos de animales y plantas. Sentar una línea de referencia es importantísimo. Una de la propuesta principal de nuestro sitio de web, ariosouthamerica.com, es presentar ideas que van a contribuir al desarrollo sostenible de nuestras economías, todas nuestras sudamericanas, claro, porque tenemos una énfasis en Sudamérica en este sitio, pero es abierto a todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son las ideas que vienen de tu experiencia trabajando con el desarrollo sostenible de recursos forestales? Si se pueden, no sé, presentar una lista de 1, 2, 3 ideas que Perú puede tomar de tus investigaciones para llevar adelante, ¿no? O para considerar en sus propios desarrollo de sus propios sistemas de monitoreo, porque Perú quiere ser una economía sostenible. Nosotros en Estados Unidos también queremos que seamos una economía sostenible, pero ¿qué quiere decir eso en el área forestal? Principalmente se tiene que comenzar por el ordenamiento territorial, que ustedes lo están avanzando, ¿verdad? El ordenamiento territorial tiene que ser bien hecho, porque puede hacerse también de manera muy ligera, diciendo esta es tierra forestal, esta es tierra para agricultura. Hay que hacerlo a buen nivel de detalle, utilizando toda la tecnología de punta que existe, inclusive satelitales y monitoreos a campo y todo eso. Y entonces, principalmente determinar por medio del ordenamiento territorial cuáles son las áreas prioritarias para cada actividad que el país considera que se tiene que mantener o desarrollar. Entonces, basado a eso, hacer un buen mapa del Perú, que seguro que ustedes ya lo tienen en elaboración, con muchas diferentes ediciones quizá, donde se determina que esta zona es de conservación, meramente, solamente de conservación de bosques. En esta otra zona, por las tierras, por los accesos, las carreteras, va a ser agrícola. ¿Agrícola de qué tipo de agricultura? ¿Agricultura de productos permanentes o productos anuales, lo que fuera? Esta otra zona va a ser eminentemente de vocación forestal para reforestaciones o plantaciones. Estas son áreas degradadas que hay que recuperar. Estas son áreas que son de minería, que han sido utilizadas y ahora han estado degradadas. Bueno, hay que recuperarlas. O sea, se tiene que comenzar por ahí, a nivel de ordenamiento territorial, que debe estar hecho en base a las regiones o provincias para que sean hechas de manera más efectiva. Entonces, de acuerdo al ordenamiento territorial se determinan las diferentes estrategias. Eso a nivel global o macro. Ahora, a nivel de manejo y sistemas de uso de la tierra, lo que yo recomiendo siempre es, una vez determinadas las áreas que son prioritarias de conservación de bosques, tener todas las herramientas posibles para que eso sea efectivo. Por ejemplo, las herramientas que significan las subvenciones, el pago de servicios ambientales, que han sido muy efectivos para la conservación en muchos países en América Latina, como en Costa Rica, en Panamá, en la Argentina, en otros lados. Para los sitios que hay que recuperar, dependiendo del tipo de degradación, puede haber enriquecimiento de bosques degradados, puede haber manejo de bosques secundarios, puede haber reforestaciones con plantaciones con especies nativas, sobre todo recomiendo plantaciones con especies nativas. En estos mismos sitios de restauración, las plantaciones tienen que hacerse de manera mixta, combinando diferentes especies para que simulen de manera mejor el ecosistema natural del bosque y atraigan más biodiversidad. Y en las áreas donde se quiere complementar con sistemas de uso de la tierra que garanticen la seguridad alimentaria, recomiendo sistemas agroforestales. En ese sentido, los sistemas agroforestales pueden ser muy variados, desde cultivar algunos productos dentro del bosque, como puede ser la yerba mate, que nosotros estamos fomentando mucho en la Argentina, en Paraguay, en Brasil, el cacao, el mismo café bajo el bosque,
Otros sistemas más extensivos pueden ser también, incluyendo también cultivos de tipo anual, y hasta pueden incluir animales en el caso de sistemas silvopastoriles. Entonces, para cada situación, una vez que ya se tiene el ordenamiento territorial a nivel de país, a nivel de regiones y luego a nivel ya de chacra o de finca o de pequeñas propiedades, se hace el mismo tipo de división y se determinan cuáles son las estrategias. Y esas son las que yo les recomiendo: el uso de especies nativas, sistemas mixtos de producción, incluyendo sistemas agroforestales, y conservación con todos los incentivos que se puedan utilizar. A mí me interesaría un poco expandir el tema fuera de Perú y ver en su perspectiva cuáles son los avances específicamente en temas agroforestales y también de red, en monitoreo, verificación de los países latinoamericanos. ¿Cuáles muestran los mayores avances? ¿Cuáles son los que todavía tienen que trabajar y cuáles son los retos? Sobre todo desde un punto de vista de las comunidades indígenas, que tienen que ser parte integrante de cualquier esquema, ¿no? Y que muchas veces chocan con todo lo que quiere decir el tema de pago por servicios ambientales. Esos son temas importantes que en cada uno de los países yo creo que existe una preocupación común. Claro, sí. Bueno, por partes, porque son varios los componentes de la pregunta. En sistemas agroforestales, que es uno de los temas que yo más manejo, hay aproximadamente 1.000 millones de hectáreas a nivel mundial en sistemas agroforestales, y en América Latina aproximadamente 300 millones de hectáreas. Eso es una gran cantidad de terreno. Esos son números bastante grandes para toda América Latina. La mayoría de los sistemas agroforestales, si uno piensa en extensión, son practicados con cultivos de tipo perenne, como el café y el cacao, que son comerciales y que se venden como commodities, o sea, se exportan, son para la exportación. Y entonces le dan mucho beneficio a los países que los practican. Y el ejemplo estaría ahí Colombia, Costa Rica con el café y el cacao. Luego le siguen los sistemas silvopastoriles. En ese sentido, por ejemplo, hay mucho avance de sistemas silvopastoriles en Colombia. Ustedes saben que los sistemas de ganadería son a veces como mal tratados por el asunto de los gases, la emisión de gases de efecto invernadero del ganado. Pero en Colombia, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, a través de CATIE, en CIPAP, que es el Centro para la Producción Sostenible en Colombia, están desarrollando sistemas silvopastoriles que pueden ser carbono neutros, porque la inclusión de árboles en el sistema silvopastoril está tomando parte de la emisión de gases de efecto invernadero de esos animales, y además se están refinando las dietas de los animales para que emitan menos metano, que es uno de los gases de efecto invernadero de mayor poder, ¿verdad?, para calentar la atmósfera. Entonces, eso a nivel de sistemas agroforestales hay muchos avances. Yo diría que Colombia es quizás el líder a nivel de lo que es sistemas silvopastoriles, que son mucho más de lo que es nada más árboles con vacas. Los sistemas silvopastoriles pueden incluir las cercas vivas, los cortinas rompevientos, árboles en potreros con alta densidad, con baja densidad, árboles maderables, árboles para leña. Ellos son los líderes y yo creo que es una buena referencia. Este año en Brasil, en noviembre, va a haber un congreso sobre sistemas silvopastoriles de toda América Latina, muy importante. Les recomiendo que asistan si tienen la posibilidad. El CATI es otro líder importante a nivel de sistemas agroforestales, el CATI en Turrialba, Costa Rica, a nivel de sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales en general también. Ellos tienen un liderazgo muy fuerte en eso. El otro aspecto importante de los sistemas agroforestales es cómo los sistemas agroforestales pueden tender a la producción orgánica, que como ustedes saben aumenta el valor de los productos. Y nosotros sabemos que gran parte de los problemas que puede traer la agricultura es el bajo precio de los productos agrícolas, pero ustedes saben que el certificado orgánico o el sello orgánico le garantiza un mayor precio de los productos, sobre todo si son de exportación. Entonces, en el sistema agroforestal se presta precisamente para la producción orgánica, porque toda la base del sistema agroforestal es el reciclaje de nutrientes que se da a partir de la presencia de los árboles en el sistema, con el cual hace que no sea necesario el uso de fertilizantes
y además la diversidad del mismo sistema, al tener el árbol combinado con el cultivo y la diversidad asociada, todos los insectos benéficos y pájaros y otros animales hacen que no sea necesario tampoco el uso de agroquímicos para controlar plagas y malezas. Entonces los sistemas agroforestales tienen también esa beta muy importante, que es todo lo que es los productos de agricultura orgánica. Y en eso en América Latina hay muchos ejemplos interesantes, el café orgánico, el cacao orgánico, que se venden, ustedes saben, en países de América Latina, de Europa, a un precio muy, pero muy superior que un producto convencional, la yerba mate orgánica en la Argentina, en Paraguay, en Brasil. Hay muchos productos orgánicos que son ahora realmente la clave del valor agregado de los productos agrícolas. Por supuesto, la agricultura orgánica no es toda la respuesta, ¿no? Ninguno de estos temas que yo les estoy mencionando es la respuesta. Cada uno tiene que ver cuál es su propia solución a sus propios problemas basado en las condiciones que se dan en cada sitio, ¿no? Eso respondiendo nada más a la parte de su pregunta que tenía que ver con los sistemas agroforestales. Sí. Muy interesante este concepto con todo lo que acabo de mencionar sobre el tema del desarrollo orgánico. Una curiosidad mía, ¿existen químicas orgánicas, digamos, se pueden, si ves una bola de cristal y el futuro de varias industrias, incluso la industria química y la industria, ¿cómo vamos para llegar a este mundo sostenible? ¿Qué desarrollos hay que ver en el campo agrícola que nos van a ayudar a avanzar hacia ese objetivo? Por ejemplo, los químicos que se usan en la agricultura, hay científicos que están trabajando en este área para desarrollar más químicos más sostenibles, menos dañinos, etc. Sí, existen muchísimos desarrollos. En el mismo CATI hay todo un programa de manejo integrado de plagas donde se trata de buscar insecticidas orgánicos. En realidad en la agricultura los insecticidas orgánicos existen de hace muchísimo tiempo. El Bacillus thuringiensis es uno de los, ya es a nivel comercial, es un hongo que se esparce y entonces mata las larvas de ciertos insectos plagas. En realidad todo tiene su lugar, como yo le decía anteriormente. No se trata de tratar de reemplazar, digamos, la agricultura de Canadá y Estados Unidos, del trigo, el maíz y la soja, por toda agricultura orgánica, porque a esa escala quizá no sea posible. La agricultura orgánica tiene su buen lugar en lo que es los productos de hortícolas, los productos frutales, los productos de los tés, sobre todo el té orgánico. Si usted se está bebiendo algo, es una hoja, no quiere que esa hoja haya sido, ¿verdad?, tratado de combatir un insecto con un insecticida si se está bebiendo esa misma hoja. O sea, en todos esos productos para la alimentación, la agricultura orgánica es donde tiene su lugar más fuerte. Existe también la producción de huevos orgánicos, de carne orgánica, pero yo no creo que esté al estado que se pueda extrapolar a que sea la agricultura a nivel mundial. Aunque habiendo dicho esto, le tengo que decir que hay un movimiento de agricultura orgánica internacional que está basado en la China. Entonces, imagina, ya se habla de otras escalas de agricultura orgánica. Sí. Pero la tecnología está avanzando, está avanzando mucho en ese sentido, con todo tipo de productos orgánicos. Para lo que es flores, por ejemplo, y hortalizas, hay muchos productos de fertilizantes orgánicos, como el uso de lombricultura, todo lo que es el composting. Todas esas tecnologías son parte de lo que es la base de la agricultura orgánica. ¿Se puede tener todo, digamos, apoyar el desarrollo de cultivos orgánicos, apoyar la idea de sostenibilidad y al mismo tiempo reconocer que, como usted acaba de decir, que no es una solución parcial, que tenemos que trabajar dentro, si lo interpreto bien, dentro de nuestra realidad, que es una realidad compleja con diferentes tipos de cultivos. Pero ¿estamos bien como mundo, o tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en ciertas áreas en particular para poder llegar a ese objetivo? Por ejemplo, Costa Rica está
orgulloso de ser un país modelo como carbon neutro, ¿no? Carbono neutro para el año 2021. Sí, exactamente. Pero, Ellos tienen calculado su huella de carbono para todas las actividades del país y están viendo todas las formas por las cuales van a llegar a esa meta, que va a ser carbono neutro para el año 2021. Para mí para los demás países. Para mí sí, para mí puede ser, porque la gente dice, bueno, no, es una meta absurda, eso no se puede hacer. Yo digo que no hay que verlo de esa manera. Quizá la meta sea absurda, pero no importa, hay que poner la meta. Un poco hay que ser un poquito soñadores, digo yo, ¿no? Y creer en lo que uno está haciendo. Entonces, si se pone la meta de ser carbono neutro, quizá no sea exactamente carbono neutro, pero por lo menos se va a tender hacia eso. Y el país va a experimentar un cambio muy positivo que va en esa dirección, que es la sostenibilidad de los ecosistemas, y la falta de contaminación, y mejorar, mitigar y adaptarse bien al cambio climático, que es lo que tenemos que hacer. Pero tienen que ver cada uno cómo se adapta a su sistema, porque por ejemplo los sistemas de producción orgánica son muy intensivos, porque si no puede utilizar un herbicida para controlar las plagas, tiene que controlarlas de otra manera, y a veces es de manera mecánica, entonces necesita quizá mayor mano de obra. Y eso no todo el mundo lo puede hacer. Hay maquinaria especial para utilizar en sistemas orgánicos que pueden ser ya a más escala, pero también todo tiene su lugar. Yo diría que lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros en general como humanidad, es ver cuáles son esas tecnologías que están disponibles para nosotros. Y yo ya les cité algunas de esas tecnologías y ya les cité algunas instituciones que están a la cabeza, que son líderes en eso. Ver cuáles son las estrategias que están a disposición nuestra y tratar de aplicarlas a nuestra situación. En el caso del Perú, yo pienso que hay muchísimo lugar para fomentar mucho más todo lo que es sistemas agroforestales, porque ya ha habido muchas experiencias interesantes de sistemas agroforestales aquí en este país, desde los años 80, con el programa de FAO Holanda que había para la leña en el sistema andino, programas en la Amazonia peruana, en la selva baja, que son antecedentes muy antiguos, pero tendría que quizá darse más énfasis a todo lo que es expandir sistemas agroforestales como complemento quizás de las otras actividades. Muy bien. Y hay que cultivar su jardín, pero de manera sostenible, ¿no? Exactamente, País, ¿no? Exactamente. Hablando sí. de Candiri. Sí, sí. No, muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios, su visión, y le felicito humildemente por todo su trabajo a lo largo de los años, ¿no? en el área de sostenibilidad y recursos forestales. Espero que su visita sea un gran éxito y que siempre tengamos oportunidades de seguir desarrollando sistemas sostenibles, ¿no? Para el desarrollo de nuestras tierras. Muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias también a ustedes por la bienvenida que me han dado al país tan generosa y que me den la oportunidad de hablar de estas cosas, que es mi actividad favorita, ¿verdad?